Buenas, espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, agradecer a todos aquellos que se han suscrito, los que han visto mis videos anteriores, los que han comentado, los que han dado me gusta, y los que dieron no me gusta, también mandarles un saludo. Por otro lado, disculparme por no haber podido subir videos más seguido. Lamentablemente tengo poco tiempo para grabar y editar, así que se me complica un poco. Bien, en el video de hoy estaré mostrando diferentes métodos para conseguir oro sin tener la expansión de Shadowlands. En el caso que la tengan, no importa, sirve igual. Voy a mostrar diferentes métodos para conseguir oro, así que apoyame suscribiéndote, comentando, compartiendo y dándole a me gusta. Todos estos métodos se relacionan con un farmeo en especial, el famoso farmeo AFK, que algunos ya conocerán, pero otros no. En realidad no existe el farmeo AFK, que así lo venden la mayoría, porque el significado de AFK es Away from Keyboard, que la traducción sería lejos del teclado, y este farmeo nos obliga a por lo menos apretar una tecla, por lo tanto no estaríamos AFK. Muy bien, ya aplicado eso, empecemos por lo que necesitamos. Primero que nada, una poción llamada poción de búsqueda de tesoros o poción de hallazgo de tesoros. Según la traducción va a variar eso. Esta poción nos permite encontrar tesoros de todos los monstruos de estas zonas que figuran en la descripción, básicamente de lo que sería la expansión de Cataclismo. Este efecto nos dura 1 hora y los tesoros que nos dropearán los enemigos nos otorgará entre 2 y 5 de oro aproximadamente por cofre, más algún ítem y además materiales, que tanto los materiales como los ítems son los que nos interesan porque tienen un buen precio en subasta. Bien, como dije al comienzo, vamos a ver diferentes maneras de conseguir oro y todo en base a un método de farmeo. El primero sería conseguir los materiales para esta poción. Los materiales son hierbas o plantas, por lo que se necesita un personaje con el herboristería. Estas plantas o flores las podremos ubicar fácilmente tomando los portales de Cataclismo, que están tanto en Ventormenta para la Alianza como en Orgrimmar para la Horda. Necesitaremos flor de corazón y flor de cenizas, que las encontraremos por todo Infralar, como vemos en pantalla. También hay otros lugares, pero este sería el punto más óptimo para conseguirlas. La otra flor que se necesita es viñaviento, es una planta también, que la conseguiremos en Bashir. También hay otros lugares, pero en este mapa la encontraremos por todas partes. Y la otra flor que necesitamos es la flor colátigo, que la encontraremos en Ulduar, a la orilla del río que recorre todo Ulduar. Vamos a recorrer el río de punta a punta por la orilla y las iremos encontrando. Estos son los ingredientes, además del vial de cristal, como verán en pantalla. Bien, la mejor manera de farmear estas flores es siendo druida, ya que tenemos el cambio de forma y podemos recoger las flores sin tener que destransformarnos. Podemos mejorar esto con la poción de la luna negra, que nos acelera el proceso de recolección, pero si no la tenemos no pasa nada, el farmeo lo podemos hacer igual. Ahora bien, ¿qué pasa si mi personaje no es un druida o no tengo un druida de level alto? Bien, no pasa nada, vamos a crear un personaje con la opción de prueba. Esto nos permitirá probar por 3 horas esta clase. Tener en cuenta siempre eso. Otra cosa, creen un personaje de la misma facción de su PJ principal, ya que al terminar todo este farmeo pasaremos por correo todo lo conseguido. Bien, una vez creado el personaje, apenas comience el instructivo, usan la piedra de hogar, ya que el tutorial no nos interesa. Una vez que nos hayamos transportado, nos vamos al instructor de herboristería y ya podremos recolectar plantitas y flores. También tiene la posibilidad de aprender alquimia para poder crear la poción, pero se necesita level 75 de profesión de Cataclismo, así que tendrían que pasarse materiales y oro con su PJ principal para subir la profesión de level. Yo no lo recomiendo por el hecho de que pasar oro y pasar los materiales, además es una pérdida de tiempo todo esto, pero queda en decisión de ustedes si lo hacen o no. Bien, ya teniendo por lo menos herboristería, ya pueden ir a farmear las flores en los lugares que les indiqué. Vuelvo a recordar
que los personajes de prueba lo pueden usar como máximo 3 horas. Así que recomiendo que se pongan el cronómetro y recolecten entre 1 hora y media y 2 horas. Una vez pasado ese tiempo, mandan todos los materiales a su personaje principal por correo. Bien, ya con este farmeo podremos conseguir bastante oro, porque podremos vender estas flores, estas plantas que recolectamos en subasta a un buen precio por unidad. Y esta sería la primera forma de conseguir oro. La segunda manera de conseguir oro es si tienen un personaje con profesión de alquimia, o el personaje recién creado, al final les terminaron subiendo la profesión a level 75 de lo que sería Cataclismo. Con este personaje tendríamos la posibilidad de crear la poción de búsqueda de tesoro, la cual usaremos para los farmeos siguientes, o la podremos vender en subasta, ya que en mi reino por lo menos tiene un valor que ronda los 2000 de oro la unidad. Si crean varias, pueden vender la mitad, la otra mitad se la dejan para farmear tesoros. Ustedes decidan lo que les conviene. Yo les voy dejando ideas para que ustedes decidan qué hacer y qué es más conveniente a la hora de conseguir oro. Vender la poción sería la segunda forma de conseguir oro. Vamos a la tercera. Muy bien, ya teniendo la poción, ya sea que la pudieron fabricar o la compraron en subasta, en el caso que tuviesen que comprar en subasta, sería ideal que por lo menos hayan hecho el farmeo de herboristería, el primero que mencioné, para compensar lo gastado. Seguramente saquen más oro con los materiales recolectados que lo que les salió la poción. Bien, sigamos, ya que me estoy yendo por las ramas. Con la poción en nuestras manos, ya sea con nuestro PJ principal o con algún alter, nos vamos a las tierras altas crepusculares, que tenemos portales tanto en Ventormenta para la Alianza y en Orgrimmar para la Horda. Una vez allí, nos dirigiremos a la banda Bastión del Crepúsculo, como vemos en el mapa. La entrada a la banda está en la punta de esta torre. Suban hasta arriba del todo y tendrán la entrada. La pondremos en 25 heroico y con que sean level 45 o 50 van a estar bien. Si son level más alto, van a estar aún mejor. Y si tienen un druida, sería lo ideal, ya que se mueve mucho más rápido. Y al moverse más rápido, perderemos menos tiempos. Y al perder menos tiempo, seremos más eficientes a la hora de conseguir el oro. En el caso de que no tengan un druida, no pasa nada. Lo pueden hacer con cualquier clase. Antes de entrar a la banda, nos tomamos la famosa poción que yo nombré y entramos. Al entrar, juntaremos a todos los enemigos en la primera sala y los derrotaremos. Juntaremos el drop y salimos. Al salir, reiniciamos la instancia. Esto lo haremos unas 10 veces hasta que nos salte el bloqueo de banda, que ya lo expliqué en uno de los videos anteriores. Igual lo repito porque el público se renueva. El bloqueo de banda dura aproximadamente 1 hora. Es una penalización por entrar varias veces a una banda. Bien, como verán, algunos de los enemigos nos sueltan estos cofres que se llaman cofres de tesoros diminutos, que como dije anteriormente nos dará entre 2 y 5 de oro aproximadamente, puede ser un poquito más, y también nos da materiales y equipo. Y haciendo esta banda sin matar a ningún jefe, todo el equipamiento que nos suelten los enemigos, los mobs, no se ligan a recogerlo, por lo tanto podremos venderlos en subasta por un buen precio, ya que hay gente que colecciona apariencias y otras que los utiliza para transfigurar. También nos pueden soltar arcones o cofres bloqueados que podremos mandar a un alter que sea pícaro para que los abra. Y si no tenemos un pícaro, como expliqué en otro video y como me mostré recién con el druida, lo creamos con la opción de prueba de personaje. Le mandamos el cofre bloqueado, lo abre y manda lo que había dentro nuevamente en nuestro PJ principal por correo. Siempre se recomienda que cuando hagan esto de crear un personaje solamente para abrir cofres, es importante que manden muchos cofres, que cuando consigan cierta cantidad de cofres se los mandan todos, los mandan todos por correo, los abre. Una vez que los abre, todo lo que consiguió el oro, tanto el oro como los materiales o los ítems que vengan dentro de esos tesoros, se los mandan nuevamente al PJ principal. Simple, más claro que el petróleo.
Hasta acá sería el tercer método para conseguir oro. Como veo que el vídeo se está haciendo demasiado extenso y todavía me falta, vamos a cortar acá y vamos a hacer una segunda parte. Seguramente voy a estar subiendo los dos videos al mismo tiempo, así que los espero también en el otro video. No se olviden de suscribir, de comentar, de darle me gusta y igualmente, como siempre, pórtense mal, pero cuídense. Saludos.